Prepárense porque van a ver la torta de chocolate de ensueño. Son 5 capas chocolatosas de distintas texturas y es ideal para todo amante del chocolate. Yo la hice bastante grande, así que tengan en cuenta que pueden hacer la mitad. Para la primera capa vamos a hacer el bizcocho. Necesitas un huevo, 60 ml de aceite, 125 ml de leche, una cucharada de esencia de vainilla y 100 gramos de azúcar. Batís solo hasta combinar, no es necesario espumar. Ahora le añadís tamizando 175 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, es la que no contiene polvo para hornear porque se lo vamos a añadir aparte. En caso de que no tengas y tengas harina leudante, puedes utilizarla también. Seguimos con 30 gramos de cacao amargo, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio y una pizca de sal. Una vez todo integrado, por último le volcás 125 ml de agua caliente. Ahora pasas al molde, este es de 31 por 21 centímetros, está aceitado y enharinado, pero podés usar papel manteca. Llevas al horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos. Comprueba que está listo al pinchar con un palillo, este tiene que salir limpio. Deja enfriar mientras haces el almíbar. Lleva a fuego medio 60 gramos de azúcar y 60 ml de agua y espera que hierva y se disuelva el azúcar. Desmolda el bizcocho y volvelo a poner en el molde limpio. Pícalo con un tenedor y humedecelo. Para la segunda capa hacemos una crema de chocolate tipo mousse. Vas a necesitar 200 gramos de chocolate semi amargo, al que vas a añadirle unas 6 cucharadas de 350 ml de crema de leche, conocida también como nata para montar, con mínimo un 35% de materia grasa. Y no se preocupen porque las cucharadas sean súper perfectas y medidas, no pasa nada. Lleva la crema y chocolate al microondas en intervalos de 20 segundos hasta que combinen. Una vez así, deja en heladera mientras batís lo que quedó de la crema con 60 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla hasta tener picos firmes. Ahora le añadís la mezcla de chocolate mientras batís para incorporarla. Cuidado con no pasarte batiendo porque se puede cortar. Acá preferí dejar de batir porque un poquito más y casi se me corta. Es más, te recomiendo integrarla con una espátula con movimientos envolventes para asegurarte de que no te pase. Ahora volca la crema sobre la torta y emparejala. Deja en heladera mientras hacemos la tercera capa, que es una ganache. Y la vas a hacer llevando al microondas en intervalos de 20 segundos 150 gramos de chocolate semi amargo y 100 ml de crema de leche hasta combinar. Y la volcas sobre la crema de chocolate. En este punto lleva al freezer media hora o a heladera por 1 hora, para que quede más firme la ganache. Y entonces vas a poder cubrir más fácil con el chocolate. Para la cuarta capa, derretí 150 gramos de chocolate semi amargo en microondas en intervalos de 30 segundos. Y para que quede más fluido y se nos facilite cubrir la torta, agregale 15 ml o una cucharada de aceite de coco o neutro, que puede ser de girasol o maíz. Que se integre bien el aceite y ahora sí, cubrís la torta rápidamente antes de que se seque. Y el chocolate se va a secar bastante rápido porque la torta justamente estuvo en el frío y una vez que esté seco vas a cubrir con la quinta y última capa, que es cacao amargo. Como te darás cuenta, es una auténtica bomba de chocolates. Una sugerencia que te doy es que podés hacer las capas que te gusten y omitir otras. Podés hacerla a tu manera, sea como sea, te va a quedar deliciosa. Y si la dejas un tiempo de un día para el otro en heladera, se van a notar mucho más las diferencias de las capas. Te agradezco por ver el video, un me gusta y un comentario sería muy lindo de tu parte. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.